se imaginan un Fort Knox digital, pero en lugar de barras de oro repleto de Bitcoin. Suena futurista, ¿no? Pues el gobierno de Estados Unidos lo está haciendo realidad con su propia reserva estratégica de Bitcoin. Hoy vamos a sumergirnos en este tema que la verdad da para largo y tendido. Lo que me llama la atención es que esto va mucho más allá de lo tecnológico. Ujú. Enrique Ureli, un economista que ha analizado este movimiento, lo ve como una jugada de poder con raíces históricas. Su argumento es que Bitcoin se está convirtiendo en herramienta de finanzas imperiales. En otras palabras, países poderosos lo usan para mantener el control y esto podría ser a expensas de naciones con menos poder. Aureli plantea preguntas que incomodan sobre los orígenes de Bitcoin. Todos conocemos la versión oficial. Aparece Satoshi Nakamoto, el misterioso creador en medio de la crisis del 2008 con esta moneda digital revolucionaria. Pero Aureli nos lleva a pensar, ¿y si Bitcoin fue diseñado estratégicamente desde el principio? No para liberarnos, sino como una válvula de escape controlada por alguien más. Exacto, es una posibilidad que no podemos ignorar. Por un lado, Bitcoin se jacta de su transparencia con todas las transacciones registradas en la blockchain. Pero por otro lado, el anonimato de quienes lo usan genera dudas sobre si realmente hay privacidad financiera. ¿Bitcoin realmente nos libera del sistema o es solo una ilusión? Esa es la gran pregunta, y esto se pone aún más interesante si analizamos la orden ejecutiva de Trump para crear esta reserva estratégica. La orden establece un Fort Knox digital, comparando Bitcoin directamente con el oro, no como moneda de cambio, sino como activo estratégico. Y hay 4 puntos clave que Aureli desmenuza que vale la pena analizar. Desglosemos esos puntos uno por uno a ver qué encontramos. Primero, la auditoría de las tenencias del gobierno. Se habla de unos 200.000 bitcoins en manos del gobierno estadounidense. Si esto se confirma, los convertiría en uno de los mayores tenedores de Bitcoin, dándoles un poder enorme sobre una moneda que se supone es descentralizada. O sea, el gobierno controlando un activo que se supone que está fuera de su control. Es bastante paradójico, ¿no? Totalmente. En segundo lugar, tenemos la capitalización mediante confiscaciones. La reserva se alimentará principalmente de bitcoins incautados en casos legales. Esto suena a lo que Aureli llama acumulación por desposesión, donde el Estado se queda con activos digitales amparado en la ley. Y encima dicen que no le costará un centavo a los contribuyentes. Claro, como si no hubiera un costo para la gente a la que le confiscan esos bitcoins, ¿no? Y muchas veces se trata de personas que ya están en una situación vulnerable. Correcto. El tercer punto es la estrategia de retención. La orden prohíbe vender los bitcoins a corto plazo. Esto nos dice que el gobierno ve a Bitcoin como un activo especulativo, esperando que su valor suba con el tiempo, en lugar de una herramienta para cambiar el sistema financiero. Es decir, están apostando a la especulación, como si fuera la bolsa de valores. ¿Y dónde queda la idea de una moneda alternativa al sistema tradicional? Buena pregunta. Y el cuarto punto es la inclusión selectiva de otras criptomonedas, Ethereum, XRP, Solana, Cardano. ¿Por qué estas y no otras? Pareciera que buscan legitimar algunos proyectos y marginar a otros, especialmente aquellos con más potencial de autonomía. Es como si quisieran controlar qué criptomonedas son aceptables y cuáles no. ¿No te parece? Sin duda. Lo que Aureli argumenta es que esta cooptación de tecnologías disruptivas no es nueva. Hay un patrón histórico que se repite una y otra vez. Cuéntame más sobre eso. Me intriga bastante. Primero, está la fase de rechazo y criminalización. Las autoridades niegan que la innovación sea legítima, la tachan de criminal o peligrosa. Vimos esto con Bitcoin en sus inicios. Claro, recuerdo las noticias que decían que Bitcoin solo se usaba para cosas ilegales. Exacto. Después viene la fase de exploración. Las instituciones financieras y los gobiernos empiezan a investigar la tecnología, pero mantienen un discurso público ambiguo como si estuvieran tanteando el terreno. Como que no se quieren mostrar muy entusiasmados, pero tampoco la descartan del todo. Exactamente. Luego viene la fase de regulación selectiva. Se crean leyes que, en teoría, buscan proteger a los consumidores, pero en realidad terminan favoreciendo a los que ya dominan el mercado. Control disfrazado de protección. Tal cual. Y finalmente llegamos a la fase de apropiación institucional. Las estructuras de poder asimilan la innovación, la integran a sus sistemas y la usan para sus propios intereses. La reserva estratégica de Bitcoin sería la culminación de este proceso. Es como si domesticaran la innovación para que no sea tan disruptiva. Precisamente. Y esto nos lleva a algunas contradicciones bastante llamativas. ¿Cómo puede una moneda descentralizada ser acaparada por una autoridad central? No se suponía que Bitcoin nos iba a liberar del control de los gobiernos. Es cierto. Y otra contradicción. Estados Unidos puede imprimir dólares sin límite exportando inflación al mundo, mientras que Bitcoin se jacta de su oferta limitada. Exacto. Es como un juego amañado donde controlan la moneda tradicional y ahora buscan controlar la alternativa. Aureli nos invita a cuestionar esto. Y no olvidemos el contexto geopolítico. La hegemonía del dólar está siendo desafiada por el euro
el yuan y los esfuerzos de desdolarización en varios países. Entonces, podríamos decir que la reserva de Bitcoin es una jugada para que Estados Unidos mantenga su influencia en este nuevo panorama financiero. Es una posibilidad que O'Reilly plantea. Si no pueden detener la aparición de alternativas al dólar, al menos buscan posicionarse estratégicamente en el nuevo ecosistema digital. Es una lucha por el poder a nivel global, pero el campo de batalla ahora son las criptomonedas. Y en esta batalla, ¿quiénes son los que ganan y quiénes los que pierden? Bueno, los grandes inversores institucionales, aquellos que entraron al mercado de Bitcoin al principio, sin duda se benefician de la legitimación que le da el gobierno de Estados Unidos. La industria de la minería de Bitcoin, que cada vez está más dominada por grandes corporaciones, también sale ganando. Claro, pero ¿y la gente común? Los pequeños inversores, especialmente en países en desarrollo, ellos también se benefician. Esa es la pregunta clave. Si bien la apreciación del valor de Bitcoin puede beneficiar a todos que lo tienen, la distribución no es igualitaria. Y la creciente regulación con sus requisitos técnicos crea barreras de entrada para los pequeños inversores. Parece que las mismas estructuras de poder del sistema financiero tradicional se están replicando en el mundo de las criptomonedas. Esa es una de las conclusiones más preocupantes de O'Reilly. Y no olvidemos la narrativa que se construye alrededor de esta reserva. Se presenta como un paso innovador, una adaptación inteligente a las nuevas tecnologías. Pero O'Reilly lo ve como una estrategia calculada para mantener el control. Se habla mucho de innovación, de un futuro digital, pero en el fondo no estamos viendo las mismas estrategias de poder de siempre. Exactamente. Lo importante es no dejarse engañar por la retórica y analizar críticamente quiénes se benefician realmente de este nuevo oro digital. Y volvemos a la pregunta central. ¿Es Bitcoin realmente una herramienta de liberación o se está convirtiendo en otro instrumento de control? Esa es la pregunta del millón. Y lo que O'Reilly nos invita a hacer es mirar más allá de la euforia y el entusiasmo que rodea Bitcoin para analizar con ojo crítico quiénes se benefician realmente de este nuevo oro digital. Es un llamado a la reflexión, sin duda. Pero si Bitcoin no es la solución, ¿qué alternativas existen para lograr una verdadera soberanía financiera, especialmente para los países del sur global? O'Reilly propone algunas alternativas interesantes. Habla, por ejemplo, de la importancia de fortalecer los sistemas monetarios comunitarios, como las monedas locales y los sistemas de intercambio basados en tiempo. Estas iniciativas permiten crear circuitos económicos más autónomos, menos dependientes del sistema financiero global. Es decir, volver a lo local, a lo comunitario. Fortalecer las economías locales para que sean menos vulnerables a las fluctuaciones del sistema global. Exacto. También destaca la importancia de las redes de financiamiento sur-sur como el Banco del Sur o el nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS. Estas instituciones creadas por países del sur global ofrecen alternativas al sistema financiero tradicional dominado por Occidente. ¿Podrías explicar un poco más sobre los BRICS? Sé que son un grupo de países, pero no estoy seguro de cuáles ni por qué son importantes en este contexto. Claro. Los BRICS son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Ah, sí. Son un grupo de países con economías emergentes que se han unido para tener más peso en el escenario global y para crear alternativas al sistema financiero dominado por Estados Unidos y Europa. El nuevo Banco de Desarrollo, por ejemplo, busca financiar proyectos de infraestructura y desarrollo en los países miembros y otras naciones en desarrollo sin las condiciones impuestas por el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. Entiendo. Es como una forma de cooperación entre países del sur para dejar de depender de las instituciones financieras del norte. Correcto. Y por supuesto, no podemos dejar de lado el potencial de las tecnologías descentralizadas. O'Reilly cree que es posible desarrollar sistemas de criptomonedas y finanzas descentralizadas, DeFi, que respondan a las necesidades del sur global. Finanzas descentralizadas. ¿Te refieres a algo como Bitcoin, pero con un enfoque diferente? Sí, pero con un enfoque que realmente empodere a las personas y no replique las mismas estructuras de poder que vemos en el sistema tradicional. DeFi se refiere a un ecosistema de aplicaciones financieras construidas sobre blockchain que permiten realizar transacciones y acceder a servicios financieros sin intermediarios como bancos o instituciones financieras tradicionales. Suena interesante, pero me cuesta imaginar cómo funcionaría eso en la práctica. ¿Qué características deberían tener estas criptomonedas para ser realmente herramientas de liberación? O'Reilly propone que se priorice la accesibilidad, la resiliencia frente a ataques externos y, sobre todo, la verdadera descentralización. Es decir, crear sistemas que no puedan ser controlados por un solo actor, ya sea un gobierno, una corporación o un grupo de individuos. Es una visión ambiciosa, sin duda, pero también es un recordatorio de que la tecnología en sí misma no es la solución. Lo importante es cómo se usa y quién la controla. Exactamente. Y para eso es fundamental la educación financiera crítica.
Debemos aprender a comprender el funcionamiento del sistema financiero internacional, sus mecanismos de dominación y sus puntos débiles. Solo así podremos construir alternativas reales. Es decir, empoderar a la gente con conocimiento para que puedan tomar decisiones financieras informadas y no ser manipulados por el sistema. Así es. Y por último, Aureli destaca la importancia de las alianzas estratégicas entre estados y movimientos sociales. Se necesita un marco político y social que apoye la implementación de alternativas financieras a gran escala. Es un llamado a la acción conjunta, a la colaboración entre gobiernos progresistas y la sociedad civil para crear un sistema financiero más justo y equitativo. Exactamente. La batalla por la soberanía financiera no se gana solo con tecnología, sino con la voluntad política de construir un sistema que responda a las necesidades de la gente, no a los intereses de unos pocos. Es un mensaje poderoso y esperanzador. La lucha por un futuro financiero más justo apenas comienza. Y depende de todos nosotros participar en ella. Y para concluir esta parte de la conversación, me gustaría destacar una frase de Aureli que me parece fundamental. La verdadera liberación financiera no vendrá de tecnologías cooptadas por el imperio, sino de la capacidad colectiva para desarrollar sistemas económicos soberanos, justos y sostenibles, arraigados en las realidades y necesidades de nuestros pueblos. Es una frase que nos invita a la acción, a la creatividad, a la colaboración, a no quedarnos de brazos cruzados esperando que otros resuelvan nuestros problemas, sino a tomar las riendas de nuestro propio destino financiero. Y si hablamos ahora de cómo el gobierno de Estados Unidos justifica esta reserva de Bitcoin, ¿qué argumentos usan para convencer al público de que es una buena idea? Ahí es donde entra en juego la narrativa, la construcción de un discurso para legitimar esta maniobra. El gobierno de Estados Unidos presenta la reserva estratégica de Bitcoin como un paso hacia el futuro, una adaptación inteligente a las nuevas tecnologías. Hablan de innovación, de liderazgo tecnológico. Es decir, intentan dar la imagen de un gobierno moderno a la vanguardia de la revolución digital. Exacto. Y enfatizan que la reserva se financia con confiscaciones, por lo que no le costará un centavo a los contribuyentes. Buscan dar la impresión de una política financiera responsable, pero ocultan los costos sociales y éticos de esas confiscaciones. Es un discurso muy bien elaborado, sin duda. Apela a la innovación, a la responsabilidad fiscal, a la idea de que Estados Unidos está liderando el camino hacia un futuro digital. Y no olvidemos la promesa especulativa. Sugieren que el valor de Bitcoin aumentará con el tiempo y que incluso podría ayudar a pagar la deuda nacional de Estados Unidos. Es como si dijeran, confíen en nosotros, esto es una inversión segura, todos saldremos ganando. Exactamente. Asocian el éxito de Bitcoin con el interés nacional estadounidense buscando generar confianza y apoyo para esta estrategia. Pero, como hemos visto, la realidad es mucho más compleja. Hay intereses geopolíticos en juego. Hay ganadores y perdedores. Hay una lucha por el poder en el nuevo panorama financiero digital. Así es. Lo importante es no dejarse engañar por las narrativas simplistas y analizar críticamente lo que está sucediendo. Cuestionar, investigar, buscar información más allá de los titulares sensacionalistas. Básicamente, convertirnos en detectives financieros. Exactamente. Debemos ser ciudadanos informados y críticos para poder tomar decisiones conscientes y participar en la construcción de un futuro más justo y equitativo. Porque al final, la lucha por la soberanía financiera es una lucha por nuestra propia libertad. La libertad de decidir cómo queremos vivir, cómo queremos organizar nuestras economías, cómo queremos relacionarnos con el dinero. Y esa lucha no se limita al ámbito financiero. Es una lucha por un mundo más justo y equitativo en todos los sentidos. Un mundo donde la tecnología se usa para el bien común, no para el beneficio de unos pocos. Exactamente. Un mundo donde la soberanía financiera sea un derecho, no un privilegio. Creo que con esta reflexión podemos dar por concluida esta profunda inmersión en el mundo de Bitcoin y la geopolítica. Ha sido un viaje fascinante lleno de información, análisis y preguntas que nos invitan a seguir explorando. Sin duda. Y recordemos que esta conversación no termina aquí. Debemos seguir investigando, cuestionando y buscando alternativas para construir un futuro financiero más justo y equitativo para todos. Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Aureli. No olvides apoyar económicamente y difunde nuestro trabajo. Hasta la próxima.